Mi nombre es Eduardo, y durante 20 años viví con una herida en el alma que creía que nunca sanaría. Pero la vida tiene formas extrañas de sorprendernos, y a veces la verdad llega cuando menos la esperamos. Todo comenzó una tarde de octubre, cuando mi hermano menor, Carlos, llegó a casa con esa sonrisa que yo conocía tan bien. Era la sonrisa de alguien que está profundamente enamorado. «Mamá, papá, Eduardo, quiero presentarles a alguien muy especial», dijo con una emoción que hacía brillar sus ojos. Cuando ella entró por la puerta, el tiempo se detuvo. No por su belleza, aunque era hermosa, sino por algo que mi madre vio en ese instante y que cambiaría nuestras vidas para siempre. Se llamaba Sofía. Tenía 20 años, la misma edad que habría tenido mi hermana si hubiera estado con nosotros. Tenía el cabello oscuro y rizado, igual que mamá cuando era joven, pero había algo más. Algo que hizo que el rostro de mi madre se descompusiera por completo. Recuerdo que Sofía se acercó para saludarla, y cuando extendió su mano derecha, mi madre se quedó paralizada. Sus ojos se fijaron en una pequeña marca de nacimiento en forma de media luna que Sofía tenía en la muñeca. Una marca que yo había visto antes, en las pesadillas de mi madre, en los dibujos desesperados que hacía durante las noches de insomnio. ¿Dónde naciste?», susurró mi madre, con una voz que parecía venir del más profundo dolor. Sofía sonrió inocentemente. «En un orfanato aquí en la ciudad. Nunca conocí a mi familia biológica». Fue entonces cuando mi mundo comenzó a tambalearse, porque esa marca, esa maldita marca, era exactamente igual a la que tenía mi hermana cuando desapareció hace 20 años. Y yo sabía que mi madre la había reconocido también. Lo que ninguno de nosotros imaginaba era que esta revelación no sería el final de nuestra historia, sino apenas el comienzo de una verdad que nos obligaría a enfrentar secretos que habían permanecido enterrados durante 2 décadas. Una verdad que pondría a prueba el amor entre hermanos, que cuestionaría todo lo que creíamos saber sobre nuestra familia, y que nos enseñaría que a veces el perdón es la única forma de sanar las heridas más profundas del alma. Para entender lo que pasó esa tarde, necesito llevarte 20 años atrás, a un tiempo que mi familia prefiere olvidar pero que nunca ha podido superar. Yo tenía 8 años cuando nació mi hermana Isabela. Recuerdo perfectamente el día que la trajeron del hospital. Era tan pequeña, tan frágil, con esos ojitos que parecían contener toda la inocencia del mundo. Mamá no podía dejar de besarla, y papá caminaba por la casa como si hubiera conquistado el universo. Isabela tenía esa marca en su muñeca derecha desde que nació, una pequeña media luna perfecta que parecía un tatuaje celestial. Mamá siempre decía que era la manera que Dios tenía de marcar a sus ángeles más especiales. Durante 6 meses fuimos una familia completa. Yo la cuidaba como si fuera mi tesoro más preciado, le cantaba canciones que inventaba, le leía cuentos que aún no entendía y soñaba con todas las aventuras que viviríamos juntos cuando creciera. Era un martes por la mañana. Mamá había salido al mercado y me había dejado a cargo de vigilar a Isabela mientras ella dormía en su cuna. Yo estaba viendo caricaturas en la sala, muy cerca de la habitación, cuando escuché que alguien tocaba la puerta. Era una mujer que nunca había visto antes. Parecía nerviosa, desesperada, tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando toda la noche. «¿Está tu mamá?», me preguntó con una voz temblorosa. Le dije que había salido, pero que regresaría pronto. La mujer miró hacia adentro de la casa con una expresión que ahora, 20 años después, puedo reconocer como desesperación pura. «Solo necesito usar el baño», me dijo. «Es una emergencia». Yo, siendo un niño inocente, la dejé pasar. Fue el error más grande de mi vida. Mientras ella estaba en el baño, yo regresé a ver televisión. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando me di cuenta, la casa estaba extrañamente silenciosa. Demasiado silenciosa.
Corrí hacia la habitación de Isabela y mi mundo se desplomó. Busqué por toda la casa gritando su nombre, aunque sabía que un bebé de 6 meses no podía responder. Revisé cada rincón, cada closet, cada espacio donde pudiera estar. Pero Isabela había desaparecido. Cuando mamá regresó del mercado 10 minutos después, mis gritos la recibieron desde la calle. Nunca olvidaré el sonido que salió de su garganta cuando vio la cuna vacía. Fue un grito que parecía venir del centro mismo del infierno. La policía llegó. Hicieron preguntas, tomaron fotos, llenaron reportes, pero yo era solo un niño de 8 años que había visto a una mujer nerviosa y no había prestado atención a su rostro. No pude dar una descripción útil, no recordaba detalles importantes. Mi único testimonio era que había sido una mujer desesperada que había pedido usar el baño. Los meses siguientes fueron un infierno. Mis padres se turnaban para ir a la estación de policía, pegar carteles por toda la ciudad, visitar hospitales y orfanatos. Mamá no dormía, no comía, no hablaba de otra cosa que no fuera encontrar a Isabela. Papá trató de ser fuerte, pero yo veía cómo se desmoronaba cada noche cuando creía que nadie lo estaba viendo. Y yo cargaba con la culpa de haber dejado entrar a esa mujer, de haber sido el responsable de que mi hermana desapareciera. Con el tiempo, las búsquedas se volvieron menos frecuentes. Los policías dejaron de llamar, los carteles se desgastaron bajo la lluvia y nadie los renovó. Pero el dolor nunca desapareció. Se instaló en nuestra casa como un invitado permanente que nadie había invitado pero que todos habíamos aceptado. Cuando Carlos nació 5 años después, fue como si la vida nos diera una segunda oportunidad. Mis padres volcaron todo su amor en él y yo me convertí en su protector incondicional. Nunca pensé que 20 años después él sería quien nos traería de vuelta a Isabela. La cena de esa noche fue la más tensa que recuerdo en nuestra casa. Sofía estaba sentada junto a Carlos, completamente ajena a la tormenta emocional que se había desatado en mi madre. Papá trataba de mantener la conversación normal, pero yo podía ver en sus ojos que él también había notado la marca. «Sofía», dijo mamá con una voz que intentaba sonar casual, «cuéntanos sobre tu infancia». Carlos sonrió, orgulloso de su novia. «Es una historia increíble. Sofía es una de las personas más fuertes que conozco». Sofía se sonrojó ligeramente. «No es para tanto, solo que, crecí en el hogar San José desde que era bebé. Las hermanas me encontraron cuando tenía apenas unos meses. Mi madre dejó caer el tenedor. El sonido del metal contra el plato resonó en el silencio repentino. «¿Te encontraron?», preguntó papá, su voz apenas un susurro. Yo sentí que el aire se volvía denso, imposible de respirar. Esa mantita rosa. Mamá había tejido una mantita rosa para Isabela. «¿Recuerdas la fecha?», preguntó mamá, sus manos temblando visiblemente. Sofía asintió. «Por supuesto, el 15 de marzo del 2004 es la fecha que celebro como mi cumpleaños, aunque no sea realmente cuando nací. El 15 de marzo del 2004, un día después de que Isabela desapareciera, Carlos finalmente se dio cuenta de que algo estaba pasando. «¿Están bien? Se ven muy pálidos». Mamá se levantó abruptamente de la mesa. «Disculpen, necesito un momento». Salió corriendo hacia su habitación y escuchamos el sonido de la puerta cerrándose. Luego, unos segundos después, el sonido desgarrador de un llanto que había sido contenido durante 20 años. Sofía se veía confundida y preocupada. «¿Hice algo mal?». Papá se pasó las manos por el rostro, tratando de mantener la compostura. «No, hija, no hiciste nada mal. Es solo que... es una historia muy similar a la de alguien que conocimos hace tiempo. Yo sabía que tenía que hacer algo. No podía dejar que Sofía se sintiera culpable por algo que no había provocado. Pero tampoco podía decirle la verdad. No todavía. No hasta que estuviéramos seguros. «Carlos», le dije, «¿por qué no llevas a Sofía a conocer el jardín? Papá y yo nos encargaremos de mamá».
Después de que salieron, papá y yo nos quedamos solos en el comedor, rodeados de platos a medio comer y una tensión que podía cortarse con un cuchillo. La marca, la fecha, la mantita rosa. Cada palabra me dolía al pronunciarla. Papá, ¿crees que es posible? Él cerró los ojos y se recargó en la silla. Durante 20 años, tu madre soñó con este momento, con encontrar a Isabela. Pero ahora que podría estar aquí, ahora que podría ser la novia de tu hermano. No terminó la frase, pero ambos entendíamos las implicaciones. Si Sofía realmente era Isabela, si era mi hermana perdida, entonces Carlos estaba enamorado de ella. Había besado a su propia hermana. Había planeado un futuro con ella. Necesitamos estar seguros, dije. No podemos destruir la felicidad de Carlos basándonos solo en sospechas. Papá asintió. Pero tampoco podemos ignorar las evidencias. ¿Sabes qué significa esto, Eduardo? Lo sabía. Significaba que tendríamos que hacer pruebas de ADN. Significaba que tendríamos que contarle a Carlos la verdad sobre Isabela. Significaba que toda nuestra familia se tambalearía una vez más. Pero también significaba que tal vez, después de 20 años de dolor, habríamos encontrado a mi hermana perdida. Fui hacia la habitación de mis padres y toqué suavemente la puerta. Mamá estaba sentada en la cama, rodeada de cajas que reconocí inmediatamente. Eran las cajas con las pertenencias de Isabela. Su ropita, sus juguetes, las fotos que habíamos tomado durante sus 6 meses de vida. En sus manos tenía la mantita rosa que había tejido con tanto amor. «Mi hijo», me dijo sin levantar la vista. «¿Tú crees que es ella?» Me senté junto a ella y la abracé. «No lo sé, mamá, pero vamos a averiguarlo». Mamá sacó una foto de Isabela cuando tenía 5 meses. En la imagen se podía ver claramente la marca de nacimiento en su muñeca. Era idéntica a la de Sofía. 20 años, susurró. 20 años buscándola y la vida nos la trae de la mano de su hermano. Esa noche ninguno de nosotros durmió. Papá y yo nos quedamos en la sala hablando en voz baja sobre qué hacer, cómo proceder, cómo proteger a Carlos mientras descubríamos la verdad. Mamá se quedó en su habitación, revisando cada foto, cada recuerdo, cada detalle de los 6 meses que tuvo con Isabela. Y en algún lugar de la ciudad, Carlos y Sofía probablemente estaban hablando sobre la extraña reacción de su familia, sin imaginar que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Porque si nuestras sospechas eran correctas, si Sofía realmente era Isabela, entonces tendríamos que encontrar una manera de reunir a una familia que había sido rota hace 20 años, mientras protegíamos el corazón de un joven que había encontrado el amor en el lugar más imposible. Al amanecer, tomé una decisión que cambiaría todo. Llamaría al detective que había manejado el caso de Isabela hace 20 años. Era hora de buscar respuestas. El detective Hernández había envejecido mucho en 20 años, pero su mirada seguía siendo tan aguda como la recordaba. Nos citamos en una cafetería del centro, lejos de casa, donde nadie pudiera vernos. «Eduardo», me dijo mientras se sentaba frente a mí. «Cuando recibí tu llamada pensé que estaba soñando. El caso de Isabela Morales ha permanecido abierto todos estos años. Nunca pudimos cerrarlo porque nunca encontramos el cuerpo». Le conté todo lo que había pasado la noche anterior. La llegada de Sofía, la marca de nacimiento, la fecha en que fue encontrada en el orfanato. El detective me escuchó sin interrumpir, tomando notas en una libreta gastada que probablemente había usado durante décadas. Le mostré una foto que había tomado discretamente con mi teléfono durante la cena. Cuando la vio, su rostro se transformó completamente. Sacó de su maletín una carpeta amarillenta con el nombre Isabela Morales, escrito en la portada. Adentro había fotos de Isabela bebé, progresiones de edad de cómo podría verse a los 5, 10, 15 años y un dibujo de cómo podría lucir a los 20. «Eduardo, esto va más allá de las coincidencias», dijo el detective.
pero necesitamos ser muy cuidadosos. Si realmente es tu hermana, esto implica que alguien la secuestró y la abandonó, y esa persona sigue libre. Me explicó el proceso que tendríamos que seguir. Primero, una prueba de ADN discreta para confirmar la identidad. Si los resultados eran positivos, entonces podríamos proceder legalmente. ¿Qué hay de la mujer que se la llevó?, pregunté. ¿Alguna vez tuvieron sospechosos? El detective asintió gravemente. Tuvimos algunos. Había una mujer en el vecindario, Carmen Delgado, que había perdido un bebé unas semanas antes del secuestro. Estaba atravesando una crisis emocional severa. La interrogamos varias veces, pero nunca pudimos probar nada. Eso es lo interesante, dijo, bajando la voz. Carmen Delgado murió hace 5 años en un accidente automovilístico, pero antes de morir fue internada varias veces en instituciones psiquiátricas por episodios psicóticos donde hablaba de un bebé que había salvado y luego había tenido que devolver al cielo. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Crees que ella fue quien...? No puedo asegurarlo sin pruebas, pero las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. Esa tarde regresé a casa con la mente llena de información y el corazón lleno de esperanza y terror a partes iguales. Carlos había pasado todo el día con Sofía, probablemente tratando de entender la reacción de la familia. Encontré a mamá en la cocina, preparando la cena como si fuera un día normal, pero sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. ¿Hablaste con el detective?, me preguntó, sin levantar la vista de las verduras que estaba cortando. Le conté todo lo que había averiguado. Cuando mencioné el nombre de Carmen Delgado, el cuchillo se le resbaló de las manos y se cortó el dedo. Pero ella no parecía sentir el dolor físico. Carmen Delgado, repitió. Yo la conocía, vivía 3 calles más arriba. Su bebé murió de muerte súbita pocas semanas antes de que Isabela... No pudo terminar la frase, pero no hacía falta. Las piezas del rompecabezas estaban encajando de una manera dolorosa y reveladora. «Eduardo», me dijo mientras yo le vendaba el dedo, «¿qué vamos a hacer con Carlos?». Era la pregunta que había estado evitando todo el día. Carlos estaba profundamente enamorado de Sofía. Hablaba de casarse con ella, de construir una vida juntos. ¿Cómo le decíamos que la mujer de la que estaba enamorado podría ser su hermana? Papá llegó del trabajo en ese momento y se dio cuenta inmediatamente de la tensión en el ambiente. Le contamos sobre la reunión con el detective, sobre Carmen Delgado, sobre las pruebas que necesitaríamos hacer. Papá se sentó pesadamente en una silla, como si el peso de la información fuera físicamente aplastante. «Necesitamos una muestra de ADN de Sofía», dijo finalmente, «pero no podemos pedírsela directamente. Carlos la va a traer a cenar mañana. Puedo tomar un cabello de su cepillo cuando vaya al baño, o saliva de un vaso. He visto suficientes programas de crímenes para saber cómo hacerlo». La idea de que mi madre se convirtiera en una detective aficionada me pareció surrealista, pero era nuestra única opción. Esa noche, Carlos llegó a casa más tarde de lo usual. Se veía preocupado, confundido. Nos sentamos en el porche bajo las estrellas, como hacíamos cuando éramos niños, y él tenía pesadillas. «Sofía está muy preocupada», comenzó. «Cree que hizo algo para molestar a mamá. Me pregunta constantemente qué pasó durante la cena. Le dije que mamá ha estado sensible últimamente, que no era nada personal. Pero Eduardo...» Me miró directamente a los ojos. «Hay algo que no me están diciendo. Puedo sentirlo». Por un momento estuve tentado de contarle todo, de liberarme del peso de este secreto que llevaba menos de 48 horas, pero que ya se sentía como una montaña en mi pecho. Pero lo miré. Vi la felicidad en su rostro cuando hablaba de Sofía y supe que no podía quitarle eso. No hasta que estuviéramos absolutamente seguros. «Carlos», le dije, «confía en nosotros. Solo necesitamos un poco más de tiempo para procesar todo esto.
Al día siguiente sería la cena decisiva. Mamá conseguiría la muestra de ADN y en unos días sabríamos la verdad. Lo que no sabíamos era que la verdad sería aún más complicada de lo que habíamos imaginado. La segunda cena con Sofía fue una actuación magistral de normalidad forzada. Mamá había preparado el platillo favorito de Carlos. Papá contaba chistes que nadie encontraba graciosos, y yo trataba de no mirar fijamente la muñeca de Sofía cada 5 segundos. Sofía, por su parte, se esforzaba por ser la nuera perfecta. Había traído flores para mamá y había insistido en ayudar con la cocina. «Señora Morales», le dijo a mi madre mientras lavaban los platos, «espero no haber dicho nada inapropiado la otra noche. Carlos me dijo que la puse triste». Mamá se detuvo por un momento, con las manos sumergidas en el agua jabonosa. «No dijiste nada malo, mija. Es solo que tu historia me recordó a alguien muy especial que perdí hace mucho tiempo». Fue entonces cuando mamá demostró ser más astuta de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. «Tuve una hija que se fue cuando era muy pequeña. A veces, cuando veo a jóvenes de tu edad, no puedo evitar preguntarme cómo sería ella ahora». Sofía se acercó y abrazó a mi madre espontáneamente. «Lo siento mucho, no puedo imaginar ese dolor». Mientras se abrazaban, vi cómo mamá discretamente tomaba algunos cabellos que habían quedado en el suéter de Sofía. Era un movimiento tan natural, tan maternal, que nadie más lo notó. Después de la cena, cuando Carlos y Sofía se fueron, mamá me entregó los cabellos envueltos en un pañuelo. «Llévale esto al detective mañana», me dijo. «Necesito saber la verdad antes de volverme loca». Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. El detective me había dicho que las pruebas de ADN tomarían entre 72 y 96 horas, y cada minuto se sentía como una eternidad. Mamá limpiaba la casa obsesivamente, papá trabajaba horas extra para mantenerse ocupado, y yo trataba de actuar normal cuando Carlos venía a visitarnos con Sofía. Pero había algo más que me molestaba. Cada vez que estaba cerca de Sofía, tenía la extraña sensación de que ella sabía más de lo que admitía. La forma en que miraba las fotos familiares en la sala, cómo sus ojos se detenían en el espacio vacío donde debería haber estado la foto de Isabela. Su voz tenía una urgencia que me heló la sangre. Nos encontramos en la misma cafetería, pero esta vez el detective tenía una expresión que no podía descifrar. «Los resultados llegaron», dijo sin preámbulos, «y tengo buenas y malas noticias. La buena noticia es que Sofía Martínez es definitivamente Isabela Morales. Es tu hermana». El mundo se tambaleó a mi alrededor. Después de 20 años, habíamos encontrado a Isabela. Estaba viva, estaba sana, estaba a solo unas calles de distancia. El detective suspiró profundamente. «La mala noticia es que ella lo sabe. Eduardo, Sofía sabe que es Isabela Morales. Ha sabido toda su vida quiénes son sus padres biológicos. Y hay algo más». Hizo una pausa dolorosa. Ella eligió a propósito acercarse a Carlos. El mundo no solo se tambaleó, se desplomó completamente. Ayer fui al orfanato San José para verificar los registros. Hablé con la hermana Esperanza, quien estuvo allí cuando Sofía llegó. Me contó algo que cambia toda la historia. El detective sacó una grabadora y la puso sobre la mesa. La voz de una mujer mayor llenó el espacio entre nosotros. Sofía siempre fue una niña muy inteligente, muy curiosa. Cuando cumplió 15 años, empezó a hacer preguntas sobre su origen. Le mostramos el expediente, por supuesto. Tenía derecho a saber. Pero lo que no esperábamos era que ella comenzara su propia investigación. Encontró a su familia biológica, los Morales. Sabía sus nombres, su dirección, incluso había visto fotos de Carlos en redes sociales. Durante años los observó desde lejos. Porque tenía miedo del rechazo, pero también porque, bueno, esto es difícil de decir, porque estaba enamorada de la idea de tener una familia, y Carlos representaba la entrada perfecta a esa familia.
El detective detuvo la grabación. Mi mente luchaba por procesar lo que acababa de escuchar. ¿Estás diciendo que Sofía manipuló a Carlos para acercarse a nosotros? Estoy diciendo que ella sabía exactamente quién era cuando tocó la puerta de tu casa. La pregunta es, ¿por qué eligió este camino en lugar de simplemente presentarse como Isabela? Me quedé en silencio, tratando de entender las implicaciones de esta revelación. Mi hermana perdida había estado observándonos durante años. Había elegido seducir a su propio hermano para regresar a la familia. Hay algo más, continuó el detective. Sofía no solo sabe que es Isabela, también sabe quién la secuestró y por qué. Sí, y según los registros del orfanato, Carmen visitó a Sofía varias veces cuando era niña. Le contó toda la historia antes de morir. El mundo ya no tenía sentido. Mi hermana había regresado, pero no como la víctima inocente que habíamos imaginado. Había regresado con secretos, con manipulaciones, con un plan que había estado ejecutando durante años. Y lo peor de todo, Carlos no tenía idea de nada de esto. Eso depende de ti y tu familia. Legalmente no se ha cometido ningún crimen. Sofía tenía derecho a buscar a su familia, pero moralmente... No terminó la frase, pero ambos sabíamos lo que implicaba. Esa noche regresé a casa con el peso del mundo sobre mis hombros. Tenía que contarles a mis padres que habíamos encontrado a Isabela, pero también que Isabela no era la niña inocente que habían perdido 20 años atrás. Era una mujer adulta con su propia agenda, sus propios secretos y su propia versión de cómo quería que fuera su reunión familiar. La pregunta era, ¿cómo le dices a tu hermano menor que está enamorado de su propia hermana y que ella lo sabía desde el principio? Esa noche, mientras toda la familia se preparaba para dormir con el peso de los secretos, escuchamos que alguien tocaba la puerta. Eran las 11 de la noche. «Necesito hablar con todos ustedes», dijo con una voz que nunca le había escuchado antes. Una voz que sonaba cansada, vulnerable, desesperada. Nos reunimos en la sala, los 4 miembros de la familia Morales, frente a la joven que ahora sabíamos que era Isabela. Pero ella no sabía que nosotros ya conocíamos la verdad. «Sé que algo está pasando», comenzó, sus manos temblando ligeramente. «Sé que han estado actuando extraño desde que llegué aquí, y sé por qué». Sofía respiró profundamente y nos miró a cada uno directamente a los ojos. «Mi nombre no es Sofía Martínez. Mi nombre es Isabela Morales. Soy su hija, soy su hermana». El silencio que siguió fue ensordecedor. Aunque ya sabíamos la verdad, escucharla decirlo en voz alta fue como recibir un golpe en el estómago. «Sé que esto es impactante», continuó, «pero hay cosas que necesitan saber, cosas que he estado cargando sola durante años». Mamá comenzó a llorar silenciosamente. Papá se veía como si hubiera visto un fantasma. Carlos parecía completamente perdido. Durante toda mi vida supe que era adoptada, pero no fue hasta que cumplí 15 años que descubrí la verdad completa. Una mujer llamada Carmen Delgado solía visitarme en el orfanato. Estaba muy enferma mentalmente, y durante sus visitas me contaba una historia que al principio pensé que eran delirios. Sofía se detuvo, limpió las lágrimas de sus ojos y continuó. Me contó que ella me había tomado de mi cuna cuando era bebé, que había perdido a su propio hijo y que en un momento de desesperación absoluta había decidido salvarme llevándome con ella. Pero cuando se dio cuenta de lo que había hecho, no pudo vivir con la culpa. Me dijo que me había dejado en el orfanato porque sabía que allí estaría segura, pero que durante 20 años había vivido con el peso de haber destruido a una familia. Carlos finalmente encontró su voz. «Sofía, estás diciendo que...» «Estoy diciendo que soy tu hermana, Carlos, y que durante los últimos 2 años he estado enamorada del hombre equivocado por las razones correctas. Quería tener una familia», sollozó. «Quería pertenecer a algún lugar. Y cuando te vi, cuando vi lo feliz que podrías hacerme sentir,
Pensé que podía tener ambas cosas. Pensé que podía tenerte a ti y tener a mi familia también. Pero ahora sé que no puedo tener ambas y necesitaba que supieran la verdad antes de que fuera demasiado tarde. El silencio que siguió a la confesión de Sofía fue el más doloroso de mi vida. Podía escuchar el tic-tac del reloj de la sala, el sonido distante del tráfico, incluso mi propio corazón latiendo desesperadamente. Carlos fue el primero en reaccionar. Se levantó abruptamente del sofá, caminó hacia la ventana y se quedó allí de espaldas a todos nosotros. «Carlos», dijo Sofía con una voz quebrada, «di algo, por favor». Él se volteó lentamente y pude ver en su rostro una mezcla de dolor, confusión y algo que parecía traición. «¿Cuánto tiempo?», preguntó con una voz que apenas reconocí. «¿Cuánto tiempo sabías quién eras cuando empezamos a salir?». Sofía cerró los ojos como si la pregunta fuera un puñal. «Desde el primer día». «¡Dios mío!», gritó Carlos, pasándose las manos por el cabello. «¿Sabes lo que esto significa? Me has estado mintiendo durante 2 años. Hemos... No pudo terminar la frase, pero todos entendíamos a qué se refería. Habían compartido besos, caricias, momentos íntimos que ahora se sentían como una pesadilla. Mamá finalmente encontró su voz. «Isabela», dijo suavemente. «¿Por qué? ¿Por qué elegiste este camino?» «Sofía, Isabela», se volteó hacia mamá con los ojos llenos de lágrimas. «Porque tenía miedo», admitió. «Tenía terror de que si llegaba a su puerta y les decía soy su hija perdida, ustedes no me creyeran, o peor aún, que me culparan por haber desaparecido». «¿Culparte?». Papá habló por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla. «Eras un bebé. ¿Cómo íbamos a culparte?». «Porque durante 20 años he vivido con la versión de la historia que Carmen me contó. Ella me dijo que ustedes no me buscaron lo suficiente, que se dieron por vencidos demasiado rápido, que tuvieron otro hijo para reemplazarme». Esas palabras fueron como una bofetada para todos nosotros. «Eso es mentira», dije levantándome del sofá. «Isabela, mamá y papá te buscaron durante años, nunca se dieron por vencidos. Y Carlos no fue tu reemplazo, fue el hermano que siempre quisimos que tuvieras». Isabela me miró con una expresión que no podía descifrar. «¿Eduardo?» «Sí, soy Eduardo, tu hermano mayor, el que estaba cuidándote el día que Carmen te llevó, el que ha cargado con la culpa de haberte perdido durante 20 años». Por primera vez desde que había llegado esa noche, Isabela parecía genuinamente sorprendida. «Era el niño que te perdió», corregí. «El niño que dejó entrar a una extraña a la casa, el niño que no pudo protegerte». Isabela se acercó a mí lentamente. «Eduardo, durante todos estos años, yo también he cargado con culpa. Carmen me hizo creer que de alguna manera yo había causado que me llevaran, que había algo malo en mí que había provocado todo esto. Nos quedamos frente a frente, 2 hermanos que habían cargado culpas que no les correspondían durante 2 décadas. «Isabela», le dije usando su verdadero nombre por primera vez, «nada de esto fue tu culpa, eras un bebé inocente». Ella comenzó a llorar, pero no eran las lágrimas manipuladoras que había visto en otras mujeres. Eran las lágrimas de una niña perdida que finalmente había encontrado el camino a casa. Carlos, que había estado escuchando nuestro intercambio, se acercó lentamente. «Isabela», dijo su nombre como si fuera la primera vez que lo pronunciara. «Entiendo por qué tuviste miedo, entiendo por qué elegiste este camino, pero ¿te das cuenta de lo que has hecho?». Ella asintió, sin poder mirarlo a los ojos. «He arruinado todo. He arruinado tu felicidad. He confundido mis sentimientos. He lastimado a toda la familia». «No», dijo Carlos, sorprendiéndonos a todos, «no has arruinado todo». Se sentó junto a ella en el sofá, manteniendo una distancia prudente, pero mirándola directamente. «Isabela, durante estos 2 años me enamoré de Sofía, pero Sofía no existe, ¿verdad? Era un personaje que creaste para protegerte». Ella negó con la cabeza.
Sofía era real, era la parte de mí que quería ser amada, que quería pertenecer a una familia. Era mi deseo de ser normal. Entonces necesito conocer a Isabela, dijo Carlos. Necesito conocer a mi hermana. Mamá se acercó a Isabela lentamente, como si se aproximara a un animal herido que podría salir corriendo en cualquier momento. Isabela se desplomó en los brazos de mamá y ambas comenzaron a llorar con una intensidad que parecía liberar 20 años de dolor acumulado. «Mi bebé», susurró mamá. «Mi pequeña Isabela, has estado tan sola, tan asustada». Papá se unió al abrazo, y por un momento fuimos una familia reunida después de 2 décadas de dolor. Pero entonces Carlos se levantó y caminó hacia la puerta. «Necesito tiempo», dijo sin voltear a vernos. «Necesito procesar todo esto, Isabela. Me alegra que estés viva y que estés aquí, pero necesito tiempo para separar a la hermana de la otra persona». Después de que Carlos se fue, nos quedamos en la sala, una familia reunida pero rota de maneras que nunca habíamos imaginado. Era una buena pregunta. Habíamos encontrado a nuestra hija y hermana perdida, pero el camino hacia la sanación sería largo y complicado. Los días que siguieron a la confesión de Isabela fueron los más extraños de nuestras vidas. Era como si estuviéramos aprendiendo a ser una familia completamente nueva, mientras tratábamos de sanar las heridas de la anterior. Isabela se mudó temporalmente con nosotros, tomando la habitación que había sido suya cuando era bebé. Mamá había mantenido ese cuarto exactamente como estaba hace 20 años, como un santuario de esperanza que nunca se atrevió a desmantelar. «Es más pequeño de lo que recordaba», dijo Isabela la primera noche parada en el umbral. «No recordabas», le corrigió mamá suavemente. «Eras muy pequeña». Isabela sonrió tristemente. «Tienes razón, pero hay algo familiar en este lugar, como un eco de algo que creí que había soñado». Carlos no había regresado a casa desde la noche de la confesión. Se quedaba en casa de un amigo, diciéndole a papá por teléfono que necesitaba espacio para pensar. Yo entendía su confusión, pero también me dolía ver cómo nuestra reunión familiar estaba costando tanto. Una tarde, mientras Isabela ayudaba a mamá en el jardín, decidí que era hora de hablar con mi hermano menor. Lo encontré en el parque donde solíamos jugar cuando éramos niños, sentado en el mismo columpio donde le había enseñado a impulsarse solo cuando tenía 5 años. «¿Cómo supiste que estaría aquí?», me preguntó sin levantar la vista. «Porque es donde siempre vienes cuando necesitas pensar», le respondí, sentándome en el columpio junto a él. Nos quedamos en silencio durante varios minutos, meciéndonos suavemente como lo habíamos hecho miles de veces cuando éramos niños. «Eduardo», dijo finalmente, «¿cómo se supone que debo sentirme? Estuve enamorado de mi hermana durante 2 años. La besé, la abracé, planeé un futuro con ella. ¿Cómo vivo con eso?» Podía escuchar la agonía en su voz, y me dolió darme cuenta de que no tenía respuestas fáciles para él. «Carlos, tú no sabías. Ella tampoco debería haber sabido, pero lo sabía. La culpa no es tuya». «Pero los sentimientos eran reales», dijo deteniéndose y mirándome directamente. «Eduardo, yo la amaba, y parte de mí todavía la ama». «No de esa manera», se apresuró a aclarar. «Ya no de esa manera. Pero durante 2 años, Sofía fue mi mundo. Y ahora descubro que Sofía era en realidad Isabela, y Isabela es mi hermana, y no sé cómo separar estos sentimientos». Entendí entonces la verdadera complejidad de la situación. No era solo que Carlos hubiera estado enamorado de su hermana, era que había conocido a su hermana a través de una relación romántica, y ahora tenía que reconstruir completamente cómo se relacionaba con ella. «¿Has pensado en hablar con Isabela sobre esto?», le pregunté. Él negó con la cabeza. «¿Qué le voy a decir? Hola, hermana. Estoy tratando de dejar de estar enamorado de ti». «Podrías empezar por conocerla como Isabela, no como Sofía». Carlos me miró con curiosidad. «¿Qué quieres decir?». «Sofía era el personaje que ella creó para protegerse. Isabela
es quien realmente es. Son diferentes. Porque he estado viviendo con Isabela durante una semana y puedo ver la diferencia. Sofía era encantadora, perfecta, calculadora. Isabela es vulnerable, real, está asustada. Es nuestra hermana. Carlos se quedó pensativo durante un largo rato. ¿Crees que ella también está luchando con esto? Sé que lo está. Ayer la encontré llorando en el jardín. Cuando le pregunté qué pasaba, me dijo que tenía miedo de haberte perdido para siempre como hermano antes de haberte conocido realmente. Esa información pareció afectar a Carlos más de lo que había esperado. Quiero conocer a Isabela, a mi hermana, pero no sé cómo hacerlo sin que sea extraño. Sonreí, sintiendo esperanza por primera vez en días. Creo que puedo ayudarte con eso. Esa noche, cuando regresamos a casa, organicé algo que nunca pensé que sería posible. Una cena familiar completa. Los 5 miembros de la familia Morales, reunidos por primera vez en 20 años. Isabela estaba nerviosa, Carlos estaba incómodo, mamá no paraba de llorar de felicidad, papá no sabía qué decir y yo estaba tratando de mantener todo junto. Isabela, dijo Carlos durante la cena, cuéntanos sobre tu vida real, no sobre Sofía, sino sobre ti. Y por primera vez, mi hermana comenzó a contarnos su verdadera historia. La historia que Isabela nos contó esa noche fue más dolorosa y compleja de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Crecer en el orfanato no fue terrible, comenzó, jugando nerviosamente con la servilleta. Las hermanas eran buenas conmigo, tenía amigos, recibí educación, pero siempre había un vacío, una sensación de que algo faltaba. Mamá la escuchaba con atención absoluta, como si cada palabra fuera un tesoro que había estado esperando durante décadas. Cuando cumplí 8 años, comenzaron las visitas de Carmen. Al principio, las hermanas pensaron que era una posible madre adoptiva. Era una mujer mayor, muy elegante, que me traía regalos y me llevaba al parque. Isabela sonrió tristemente. Cosas extrañas para una niña de 8 años. Me traía álbumes de fotos vacíos, diciéndome que algún día tendría una familia para llenarlos. Me regaló una mantita rosa igual a la que decía que había tenido cuando era bebé. Mamá y papá intercambiaron una mirada. La mantita rosa que mamá había tejido para Isabela había desaparecido junto con ella. Carmen me contaba historias sobre una familia que me había perdido, continuó Isabela. Al principio pensé que eran cuentos, fantasías de una mujer solitaria, pero cuando cumplí 10 años me trajo algo que cambió todo. Se detuvo, como si el recuerdo fuera demasiado doloroso de compartir. Una foto, susurró Isabela, una foto de un bebé en los brazos de una mujer hermosa con un hombre sonriente y un niño pequeño a su lado. En la parte de atrás estaba escrito Familia Morales, Isabela, 6 meses. El silencio que siguió fue absoluto. Esa foto había estado en el álbum familiar hasta que Isabela desapareció. Después, mamá no había podido soportar verla y la había guardado. Carmen me dijo que ella había tomado esa foto de la casa el día que me llevó. Era su forma de recordar a la familia que había destruido. Isabela, dije, mi voz apenas un susurro. Carmen te dijo por qué lo hizo. Ella asintió, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Su bebé había muerto 3 semanas antes. Se llamaba también Isabela. Carmen me dijo que cuando vio mi nombre en el cartel de nacimiento en el hospital, pensó que era una señal de Dios. El día que me llevó, había ido a nuestra casa para pedirles dinero prestado. Papá había sido contador de su esposo antes de que muriera, pero cuando llegó y vio a Eduardo cuidándome, cuando me vio durmiendo tan pacíficamente en mi cuna, algo se rompió en su mente. Isabela hizo una pausa para limpiar sus lágrimas. Carmen me dijo que no fue planeado, que en un momento de locura absoluta pensó que podía llevarse a su Isabela de vuelta, pero cuando llegó a su casa conmigo,
Se dio cuenta de que yo no era su bebé. Era otra persona completamente. ¿Por qué no te devolvió inmediatamente?, preguntó mamá, su voz quebrada por la emoción. Porque tenía terror de ir a la cárcel, tenía terror de enfrentar lo que había hecho, pero tampoco podía cuidarme. Durante toda la noche me escuchó llorar y se dio cuenta de que no tenía idea de cómo cuidar a un bebé. Entonces, a la madrugada siguiente me llevó al orfanato San José. Carmen me dijo que eligió ese orfanato porque sabía que las hermanas cuidarían bien de mí, pero también porque quedaba lo suficientemente lejos de nuestra casa para que fuera difícil encontrarme. Carlos había estado escuchando en silencio, pero finalmente habló. Isabela, ¿por qué Carmen te visitó durante todos esos años? ¿Por qué te contó todo esto? Isabela lo miró directamente a los ojos por primera vez desde que había llegado esa noche. Porque estaba muriendo, dijo simplemente. Tenía cáncer y sabía que no le quedaba mucho tiempo. Carmen me dijo que había pasado 20 años tratando de encontrar el valor para confesar lo que había hecho, pero nunca pudo. La culpa la estaba matando literalmente. Entonces decidió contármelo todo a mí. Me dio todos los detalles sobre nuestra familia, me mostró fotos que había conservado, incluso me dibujó un mapa de cómo llegar a nuestra casa. Sí, Carmen quería que yo decidiera si regresaba con ustedes o no. Me dijo que esa decisión tenía que ser mía, no de ella. Isabela se levantó de la mesa y se dirigió hacia la puerta. «Esperen aquí un momento». Regresó con una pequeña caja de metal que reconocí inmediatamente. Era el tipo de caja donde mamá guardaba documentos importantes. Carmen me dio esto antes de morir. Me dijo que contenía todo lo que había conservado de mi vida anterior. Abrió la caja y adentro estaban todos los tesoros perdidos de la infancia de Isabela, la mantita rosa que mamá había tejido, algunos de sus juguetes favoritos, incluso su primer par de zapatitos. Pero lo que más nos impactó fue lo que estaba en el fondo de la caja: cartas, docenas de cartas escritas a mano. Isabela sacó una de las cartas con manos temblorosas. Son cartas de disculpa que Carmen escribió durante 20 años, una cada año, en el aniversario de mi desaparición. Cartas dirigidas a ustedes, pidiendo perdón, explicando lo que había hecho y por qué. Le pasó la primera carta a mamá, quien la leyó con los ojos llenos de lágrimas. Nunca las envió porque tenía miedo, continuó Isabela, pero quería que ustedes las tuvieran después de que ella muriera. Carlos tomó una de las cartas y la leyó en silencio. Después la puso sobre la mesa y nos miró a todos. Entonces, Carmen nunca fue realmente una villana, dijo lentamente. Era una mujer destruida por el dolor que cometió un error terrible y pasó el resto de su vida tratando de enmendarlo. Isabela asintió. Y yo he pasado los últimos 5 años tratando de decidir qué hacer con esta información. Por eso elegí el camino que elegí, porque quería estar segura de que realmente querían que regresara antes de revelar quién era. Por primera vez, desde que todo esto había comenzado, sentí que finalmente entendía la historia completa. Y también entendí que nuestra familia tenía mucha sanación por delante. 3 meses después de esa reveladora cena, nuestra familia había encontrado una nueva forma de existir. No era la familia que habíamos sido antes de que Isabela desapareciera, ni tampoco era la familia rota que habíamos sido durante 20 años. Era algo completamente nuevo, construido sobre verdades dolorosas, pero también sobre un amor que había resistido décadas de separación. Isabela se había mudado a un apartamento pequeño cerca de casa, lo suficientemente cerca para visitarnos todos los días, pero lo suficientemente lejos para tener su propia independencia. Había comenzado terapia para procesar todo lo que había vivido, y lentamente estaba aprendiendo a ser Isabela Morales en lugar de Sofía Martínez. Carlos había sido el que más había luchado con la transición, pero también
el que más había crecido durante el proceso. Una tarde, mientras yo ayudaba a Isabela a mudarse a su nuevo apartamento, él apareció con una caja envuelta en papel de regalo. «Es para ti», le dijo extendiéndole la caja. «Para Isabela, no para... bueno, ya sabes». Isabela abrió la caja con cuidado y adentro encontró un álbum de fotos. Pero no era un álbum cualquiera. Carlos había recreado la historia de Isabela, que se había perdido durante 20 años. La primera página tenía la foto original de Isabela bebé que Carmen había conservado. La segunda página tenía fotos de la familia durante los años en que Isabela había estado perdida, con espacios vacíos donde ella habría estado. Había fotos de cumpleaños celebrados en su ausencia, navidades con un lugar vacío en la mesa, graduaciones donde faltaba una hermana. Pero lo más hermoso era la segunda mitad del álbum, donde Carlos había comenzado a pegar fotos nuevas. Fotos de Isabela riendo con mamá en el jardín, de Isabela y papá cocinando juntos los domingos, de toda la familia reunida alrededor de la mesa de la cena. «Carlos», susurró Isabela, las lágrimas corriendo por su rostro, «esto es lo más hermoso que alguien me ha dado jamás». «Eres mi hermana», respondió él simplemente, «y quiero que sepas que tienes un lugar en esta familia que te ha estado esperando durante 20 años». Fue en ese momento que supe que habíamos logrado algo extraordinario. Habíamos tomado una situación que podría haber destruido completamente a nuestra familia y la habíamos transformado en una oportunidad de sanación. Una semana después, decidimos hacer algo que nunca pensé que sería posible. Visitamos la tumba de Carmen Delgado. Había sido idea de Isabela. «Quiero agradecerle», había dicho. «Sé que lo que hizo estuvo mal, pero también sé que me cuidó durante años en su propia manera retorcida. Y al final, me dio los medios para encontrar el camino a casa». El cementerio estaba ubicado en las afueras de la ciudad. La tumba de Carmen era simple, con una lápida pequeña que solo decía su nombre y las fechas de su nacimiento y muerte. Isabela puso flores frescas sobre la tumba y se arrodilló. «Carmen», dijo en voz baja, «vine a decirte que cumpliste tu promesa. Encontré mi camino a casa, encontré a mi familia». Mamá se acercó y puso su mano sobre el hombro de Isabela. «Carmen», dijo dirigiéndose a la tumba, «te perdono. Sé que estabas sufriendo y sé que al final trataste de hacer lo correcto. Gracias por cuidar de mi hija cuando no pude hacerlo yo. Papá, Carlos y yo nos unimos a ellas y durante varios minutos permanecimos en silencio junto a la tumba de la mujer que había cambiado nuestras vidas para siempre. 6 meses después organizamos una segunda celebración de cumpleaños para Isabela. No solo para celebrar otro año de vida, sino para celebrar su regreso a la familia. Habíamos invitado a algunos vecinos que la recordaban como bebé, al detective Hernández, que había trabajado incansablemente en su caso, e incluso a la hermana Esperanza del orfanato San José. Durante la fiesta, el detective se acercó a mí con una expresión seria. «Eduardo», me dijo, «hay algo que creo que deberías saber». Me llevó aparte y me contó que había estado revisando casos similares al de Isabela. Había descubierto que Carmen Delgado no había sido la única mujer que había perdido un bebé en esa época y había desarrollado problemas mentales como resultado. Estoy diciendo que lo que le pasó a Isabela pudo haberle pasado a otros niños. Y tal vez, con la información que tenemos ahora, podamos ayudar a otras familias a encontrar a sus hijos perdidos. Esa conversación planteó una semilla en mi mente que crecería durante las siguientes semanas. Isabela y yo comenzamos a investigar otros casos de niños desaparecidos de la misma época y descubrimos que había al menos 3 casos más que podrían estar conectados con mujeres que habían perdido bebés y habían desarrollado problemas mentales severos.
Un año después, Isabela y yo habíamos fundado una organización sin fines de lucro llamada Camino a Casa, dedicada a ayudar a familias que habían perdido hijos y a adultos que buscaban a sus familias biológicas. «¿Sabes?», me dijo Isabela una tarde mientras trabajábamos en nuestro primer caso exitoso. «Creo que todo lo que pasamos tenía un propósito. Quiero decir que mi desaparición, los 20 años de separación, incluso la forma confusa en que regresé, todo eso nos preparó para ayudar a otras familias». Tenía razón. Nuestra experiencia nos había dado una comprensión única del dolor de la separación familiar, pero también de la alegría de la reunión. 3 años después de que Isabela regresara a nuestras vidas, nuestra organización había ayudado a reunir a 25 familias. Cada reunión me recordaba la primera noche que Isabela llegó a nuestra casa con Carlos, la noche que cambió todo. Carlos había encontrado el amor nuevamente, con una mujer maravillosa llamada María, que entendía la complejidad de nuestra historia familiar y que amaba a Isabela como a la hermana que nunca había tenido. Isabela también había encontrado el amor, con un hombre llamado David, que trabajaba como consejero en nuestro centro. Él había perdido a sus padres cuando era niño, así que entendía el valor de la familia encontrada. En la boda de Carlos y María, Isabela fue la madrina. En la boda de Isabela y David, Carlos fue quien la entregó en el altar junto con papá. Durante el discurso de bodas de Isabela, ella dijo algo que nunca olvidaré. «Durante 20 años busqué una familia. Lo que descubrí es que la familia no es solo sobre sangre o sobre estar juntos desde el nacimiento. La familia es sobre elegirse mutuamente una y otra vez, especialmente cuando es difícil. Mi familia me eligió cuando era un bebé desconocido. Me eligió nuevamente cuando era una joven confundida con secretos peligrosos. Y me sigue eligiendo cada día, incluso cuando cometo errores. Eso es lo que hace que una familia sea verdadera, no la perfección, sino la elección constante de amarse a pesar de las imperfecciones». Mientras escuchaba su discurso, me di cuenta de que nuestra historia había comenzado con una pérdida devastadora. Había continuado con secretos y mentiras, pero había terminado con una verdad simple y hermosa. El amor verdadero siempre encuentra una manera de sobrevivir. Isabela había regresado a casa, no como la bebé que habíamos perdido, sino como la mujer extraordinaria en la que se había convertido. Y nosotros la habíamos recibido, no como la familia perfecta que habíamos sido, sino como la familia sanada que nos habíamos convertido. A veces, las marcas en nuestra piel cuentan las historias más importantes de nuestras vidas. La media luna en la muñeca de Isabela no era solo una marca de nacimiento, era una marca de destino que finalmente nos había llevado de vuelta juntos. Y esa marca, que una vez había significado pérdida y dolor, ahora significaba esperanza, sanación y la prueba de que nunca es demasiado tarde para que una familia encuentre el camino de regreso al amor.